Cuando acepté el puesto como profesora de inglés en una escuela nueva, nunca imaginé lo que me depararía el destino. Soy Carolina, tengo 32 años, estoy casada con Matt, un hombre maravilloso, y aunque nuestra vida parece perfecta, hay un vacío que no logro llenar, no hemos podido tener hijos. Quizás eso explique muchas de las decisiones que tomé después. Llegué a la escuela llena de expectativas y algo de nervios. Catherine, la profesora de francés, me recibió amablemente y me presentó al resto del personal. Durante la reunión, me sugirió salir algún día a tomar algo para conocernos mejor, a lo que accedí con gusto. La idea de tener una amiga en este nuevo entorno me emocionaba. Esa misma tarde, fui al supermercado para comprar algunas cosas. Mientras paseaba por los pasillos, algo me llamó la atención, un pintalabios rojo intenso, provocador. Sin pensarlo demasiado, lo metí en mi bolso. No era algo que necesitara, pero en ese momento sentí un extraño placer al hacerlo. Me sentí viva, como si por un instante hubiera recuperado algo que hacía tiempo no sentía. Cuando llegué a casa, Matt estaba allí. Le conté que tendría que viajar al día siguiente para cerrar un contrato de trabajo, una mentira necesaria. La verdad era que quería evitar una conversación incómoda sobre nuestro matrimonio y los intentos fallidos de tener un bebé. Matt parecía desanimado, y yo sabía por qué. Había preparado algo especial para nosotros. Aún así, dejé que la mentira siguiera su curso. Al día siguiente, di mi primera clase. Los estudiantes me miraban con atención, especialmente un chico llamado Eric. Era inteligente, encantador y tenía algo en la mirada que me intrigaba. Más tarde, él se acercó a pedirme clases particulares para mejorar sus calificaciones y poder conseguir una beca. Acepté. Quería ayudarlo, aunque, en el fondo, había algo más en mí que no podía explicar. Con el tiempo, Eric y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Nuestros encuentros, que comenzaron como algo profesional, se volvieron más personales. Una noche, después de una fiesta, me llamó desde la comisaría. Había bebido demasiado y su futuro estaba en juego. Mi hermano, que es policía, lo dejó ir con una advertencia gracias a mí. Cuando lo recogí, le regañé, pero también me sentí culpable. ¿Qué estaba haciendo con este chico? Todo se descontroló cuando Eric, con una mezcla de valentía e ingenuidad, me confesó que le gustaba. Me sorprendió y lo rechacé en un principio, pero poco a poco me dejé llevar por algo que sabía que estaba mal. Mis días se llenaron de emociones contradictorias. Por un lado, estaba mi matrimonio con Matt, un hombre que me amaba y quería formar una familia conmigo. Por otro lado, estaba Eric, quien me hacía sentir viva, deseada, y en mi mente distorsionada, creí que podía ser la solución para tener el hijo que tanto deseaba. No pasó mucho tiempo antes de que Catherine sospechara algo. Una noche, después de unas copas, le confesé lo que estaba pasando. Su reacción fue inmediata. Me dijo que me denunciaría. Su amenaza me llevó al borde del abismo. Decidí confesarle la verdad a Matt. Fue la conversación más difícil de mi vida. Al día siguiente, enfrenté las consecuencias de mis actos. La policía me detuvo y mi mundo se desmoronó. Eric estaba devastado. Me pidió que huyéramos juntos, que comenzáramos de nuevo en otro lugar, pero no podía hacerlo. Sabía que lo que había hecho estaba mal, y tenía que asumir mi responsabilidad, ya que yo tengo 31 años y él aún era menor. Ahora, mientras digo estas palabras, estoy sola en mi celda, reflexionando sobre cómo llegué hasta aquí. Si algo aprendí de esta experiencia, es que los vacíos que llevamos dentro no pueden llenarse a costa de los demás. Espero algún día encontrar paz, aunque todavía no sé si lo merezco. Los días en la celda son largos, interminables. Me he acostumbrado al silencio roto por los murmullos de las otras internas y los pasos de los guardias. Lo más difícil no es estar aquí, sino enfrentarme a mis propios pensamientos. Una y otra vez me pregunto, ¿cómo permití que mi vida se derrumbara de esta manera? Después de mi confesión, Matt no volvió a buscarme. Me escribió una carta breve diciendo que necesitaba tiempo para entender lo que había sucedido y decidir si algún día podría perdonarme. No puedo culparlo. Lo traicioné de la peor manera posible. Perdí a un hombre maravilloso por perseguir un sueño egoísta e imposible. Eric, por su parte, intentó contactarme. Me envió cartas que nunca respondí. En una de ellas me decía que aún me quería, que estaría dispuesto a esperarme y que soñaba con que tuviéramos una vida juntos. Pero sabía que eso no era justo para él. Eric es joven, tiene toda una vida por delante. Yo ya lo había arrastrado lo suficiente a mi caos. Un día, mientras estaba en la biblioteca de la prisión, recibí la visita inesperada de Catherine. No sabía si sentirme agradecida o molesta. Cuando se sentó frente a mí, noté en sus ojos una mezcla de rabia y compasión. «Carolina, lo que hiciste estuvo mal, muy mal.
Pero quiero que sepas que no te odio. Creo que estabas desesperada, y la desesperación nos hace cometer locuras. No supe qué decirle. Solo asentí mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Catherine me contó que había hablado con Matt y que él estaba pensando en mudarse a otra ciudad. Quiere empezar de nuevo, me dijo. Eso fue lo más doloroso que escuché en mucho tiempo. Después de esa visita, algo dentro de mí cambió. Decidí que, aunque estaba pagando un alto precio por mis errores, no dejaría que mi vida terminara allí. Empecé a asistir a las actividades de rehabilitación en la prisión. Participaba en talleres de escritura, terapia grupal y un curso de educación para adultos. Quería convertirme en alguien mejor, no solo para mí, sino para las personas que había lastimado. El tiempo que pasaría en la celda sería de 2 meses. Más tarde pasaron los días y poco a poco me fui reconstruyendo. Logré escribir una carta a Matt. No le pedí perdón, porque sabía que las palabras no serían suficientes, pero le expliqué lo que había aprendido y cuánto lamentaba lo que había hecho. Nunca recibí respuesta, pero escribirla fue un paso importante para mí. Finalmente, llegó el día de mi liberación. Después de cumplir mi condena, salí al mundo exterior con miedo, pero también con determinación. Decidí mudarme a una ciudad pequeña, lejos de todo y de todos los que conocían mi historia. Comencé a trabajar en una librería, un lugar tranquilo donde podía sentirme útil sin llamar la atención. Una tarde, mientras organizaba algunos libros en los estantes, escuché una voz familiar. Era Eric. Había pasado tiempo, y ya no era el joven que recordaba. Se veía más maduro, más seguro de sí mismo. Hola, Carolina, dijo, con una sonrisa tímida. Supe que estabas aquí y quería verte. Nos quedamos en silencio por un momento, hasta que finalmente hablé. Eric, no deberías estar aquí. Tú mereces algo mejor. Él negó con la cabeza. He seguido adelante, Carolina. Estoy estudiando medicina ahora, como siempre soñé. Pero necesitaba verte para cerrar este capítulo de mi vida. Quiero que sepas que, a pesar de todo, no te guardo rencor. Sus palabras me conmovieron. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de paz. Nos despedimos con un abrazo, y cuando salió por la puerta, supe que ambos finalmente estábamos listos para dejar el pasado atrás. Ahora vivo un día a la vez, sabiendo que no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo decidir cómo vivir el resto de mi vida. A veces, el perdón no viene de los demás, sino de uno mismo, y esa ha sido mi lección más importante. Finalmente, tomé la decisión que llevaba tiempo posponiendo. Me marcharía a otra ciudad, lejos de los recuerdos que tanto pesaban en mi corazón. Empaqué lo poco que tenía, dejé una nota de agradecimiento a mis compañeros de la librería y me despedí silenciosamente de aquel lugar que, aunque breve, había sido mi refugio. Me instalé en una pequeña ciudad costera, donde el aire salado y el sonido de las olas me daban una sensación de libertad que no había sentido en años. Decidí retomar mi camino en la educación, pero desde una nueva perspectiva. Me inscribí en un programa de estudios enfocado en psicología y educación emocional. Quería comprender mejor a las personas, y a mí misma, para poder ayudar a otros a evitar errores como los míos. Durante los años que siguieron, me dediqué completamente a mis estudios. Cada clase era un pequeño paso hacia mi redención personal. Finalmente, me gradué con honores, algo que me llenó de orgullo porque sentí que, por primera vez, estaba haciendo algo significativo y honesto con mi vida. Fue en la universidad donde conocí a Lucas, un profesor de biología que había vivido su propio camino lleno de altibajos. Su sentido del humor y su manera tranquila de ver la vida me cautivaron de inmediato. Al principio, era cautelosa, temerosa de abrirme nuevamente a alguien, pero Lucas tenía una paciencia infinita. Con el tiempo, me di cuenta de que podía volver a amar sin miedo, sin secretos y sin la necesidad de huir de mi pasado. Lucas sabía todo sobre mi historia, nunca se lo oculté. En lugar de juzgarme, me escuchó y me dijo algo que nunca olvidaré. Todos cometemos errores, Carolina. Lo importante es qué hacemos después de ellos. Y tú has demostrado ser más fuerte de lo que crees. Nuestra relación floreció de manera natural, construida sobre una base de confianza y apoyo mutuo. Un par de años después, mientras paseábamos por la playa al atardecer, Lucas me pidió que fuera su compañera para siempre. Acepté sin dudarlo, sintiendo que por fin había encontrado un lugar al que pertenecer. Hoy, trabajo como consejera en una escuela secundaria, ayudando a jóvenes a navegar por sus propios desafíos emocionales y académicos. Mi vida no es perfecta, pero es auténtica. He aprendido a perdonarme y a mirar al futuro con esperanza. A veces, en las noches tranquilas, mientras escucho las olas romper contra la costa, pienso en todo lo que viví y en las personas que formaron parte de mi camino. Eric, Matt, Catherine,
Todos dejaron marcas en mí que, de una forma u otra, me moldearon en quien soy hoy. No cambiaría nada, porque cada error y cada acierto me trajeron hasta aquí. Y aquí estoy, en paz, con un nuevo amor y una vida que por fin siento como mía.